Hola, mis amados discípulos, les envío mis bendiciones y también la gracia y paz de Dios nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, como ustedes saben, el viernes de la semana pasada tuve un pequeño inconveniente que me impidió conectarme con ustedes. Se me había roto la computadora, después me la arreglaron el día sábado, la conecté, se volvió a entrar en crisis. Bueno, se ve que el adversario metió la cola, pero hoy estoy listo, disponible para compartirles una enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros tenemos que imitar. Cada vez que nosotros conozcamos una cualidad o una virtud, algo que despierte en nuestro corazón, que nos emocione, al ver la templanza, la humildad, el amor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llevarlo a nuestro corazón y el compromiso personal que tenemos que tener cada uno de nosotros para ser imitadores de Él, porque está disponible llegar hasta la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Esta enseñanza que está en el Evangelio de Lucas, bíblicamente sería el Antiguo Testamento, a pesar que en la Biblia ustedes tengan separado que el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, y es una enseñanza maravillosa que impactó mi corazón al ver la humildad de Jesucristo, la templanza y ese amor incondicional a todos nosotros que caminamos muchas veces en la oscuridad absoluta, engañados por el adversario de Dios que nos muestra espejitos de colores y nosotros creemos que son piedras preciosas, cosas materiales o actitudes personales a las cuales les damos un valor que realmente no tienen. Tengo que reconocer que me ha costado mucho poder compartirles esta enseñanza, porque se me hace un nudo en la garganta y las lágrimas corren por mis mejillas, porque siento ese amor de Jesús en mi corazón. Pero al meterme en la historia, muchas veces pienso, si yo no hubiera actuado de la misma manera, entre comillas, que actuó este fariseo en el cual yo voy a contar esta historia. ¿Quién de nosotros está exento de no ver con claridad las cosas de Dios? Este fariseo, que tenía un corazón predispuesto a Dios, pero aún así tenía una doctrina incorrecta, una doctrina que había aprendido de niño, ¿no es cierto?, que él creía que era correcta y que lo hacía caminar con un corazón duro, con un corazón endurecido. Para aquellos que no conocen, básicamente en la época en que Jesucristo vino al mundo, existían en Israel dos religiones o dos creencias o dos doctrinas muy marcadas. Una era la doctrina de los fariseos y otra era la doctrina de los saduceos. Ambas doctrinas estaban equivocadas. Ninguna de las dos mostraban el verdadero Dios, y mucho menos entendían, porque sus ojos estaban velados, porque así era el plan de Dios, mucho menos entendían sobre quién podía ser o quién debería ser el Mesías, o las características del Mesías. Y yo no me canso de sorprenderme, porque todos nosotros hemos heredado algo de los fariseos y también hemos heredado mucho de los saduceos. Yo muchas veces he compartido en mis diferentes enseñanzas que yo me he sorprendido cómo cristianos, entre comillas, creen en Jesucristo, creen en la Biblia, creen en la palabra de Dios, van a una determinada denominación una vez a la semana, porque tampoco es para comprometerse tanto, ¿no es cierto?, con Dios y con su palabra, y creen en la reencarnación. Y ya lo he dicho en varias oportunidades, la reencarnación es una doctrina contraria a la doctrina de Dios y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El otro día lo comentaba también, tuve en cierta manera la desilusión de que escuchar que una de mis hermanas de sangre por supuesto, cree en la reencarnación. Y yo le dije, hermana, la reencarnación es una doctrina contraria a la doctrina de Dios.
bueno, no me compliques la vida porque yo toda mi vida he creído en la reencarnación y no me interesa complicarme la vida a esta altura de mi vida. Fíjense la respuesta de mi hermana. ¿Hasta qué punto nosotros, todos nosotros, yo me incluyo, porque nadie está exento a tomar y a apropiarse de doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios y contrarias a la doctrina de Jesucristo, contrarias a la doctrina de Dios? Uno de los pasajes que yo siempre cito y tengo en mi corazón es una exhortación de Pablo a Timoteo, que le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es fundamental tener cuidado de la doctrina, porque si nosotros no cuidamos la doctrina, vamos a caer en lo que le pasa a la mayoría de los cristianos que creen que están agradando a Dios y sin embargo están sirviendo a dioses creados por hombres, a espíritus inmundos, a doctrinas diabólicas. Mis amados, antes de continuar con la enseñanza, les quiero pedir un favor. Quiero que te suscribas a mi canal, quiero que le des me gusta, activa la campanita y comparte la palabra de Dios. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios correctamente dividida, por favor, anótate en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción del video se encuentra el enlace para que te anotes. Que Dios te bendiga. Quisiera que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 36. Y yo quisiera que ustedes, mientras yo voy relatando este acontecimiento que ocurrió, que cada uno de ustedes se pongan en la piel, en los zapatos, en la ropa de ese fariseo que había invitado a Jesús. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, es importante conocer algo de la cultura israelí, que en ese momento y en esa época la gente se sentaba en el piso. La mesa era una especie de mesa ratona, digamos así, grande, y las personas se sentaban en almohadones, en el piso, en muchos casos, sobre todo en aquellas casas de personas adineradas. Generalmente los fariseos tenían dinero, tenían alfombras dentro de la casa. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Quiero remarcar que en esa época un frasco de alabastro con perfume era carísimo. Muy pocas personas podían acceder a ese frasco de perfume. Versículo 38. Y estando detrás de él, de Jesucristo, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tratemos de ver esta imagen. Jesucristo va a la casa del fariseo, que el fariseo le había rogado que fuera a su casa a comer con él. ¿Por qué? Porque el fariseo tenía una cierta curiosidad. Él quería saber quién era Jesucristo. Si ese Jesucristo, ese hombre, tenía algo que le podía dar a él, al fariseo. Pero él no estaba convencido de que Jesucristo era un profeta, que Jesucristo era el Mesías. Él solamente lo había invitado porque tenía curiosidad. Tratemos de imaginarnos en esa situación. Y ustedes, a medida que yo vaya desarrollando esta enseñanza, ustedes van a ir entendiendo qué es lo que yo quiero transmitirles. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó, o sea Jesucristo, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ustedes ven claramente que este fariseo, porque esa era su doctrina, ellos no se juntaban con supuestamente pecadores, porque ellos se consideraban a sí mismos que ellos no eran pecadores. Ellos se consideraban justos, ellos se consideraban perfectos, y condenaban y cargaban con pesadas cargas a las otras personas a las cuales ellos consideraban que eran pecadoras. Todo lo hacían ellos a través de su propio juicio, de su propia opinión. Reflexionemos, ¿quién de nosotros no ha tenido en algún momento de nuestras vidas ese tipo de actitudes equivocadas, donde nosotros nos consideramos que somos mejor persona que la que está al frente? Ya no al nivel como lo consideraban los fariseos, ¿no? Que los consideraban, no, esta es pecadora, no puede entrar a mi casa, no puede tocarme. No aceptaban ni que lo tocaran, porque no vaya a ser que iban a ser contaminados por el pecado de esa pecadora. Se consideraban justos, inmaculados. ¿Quién de nosotros no ha tenido actitudes, no idénticas, pero sí similares? ¿Quién de nosotros no ha tenido ese tipo de actitud de decir, no, escuchame, yo no me puedo poner al nivel de esa persona? Y entonces estamos haciendo una diferenciación en la cual nosotros estamos más arriba que la persona a la cual nos estamos refiriendo. Vuelvo a leer el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él se sentía diferente y ya había hecho una diferencia no solamente con la mujer, sino con Jesucristo. Porque él estaba pensando, pero ¿cómo este hombre, supuesto profeta, acepta esta situación? ¿Por qué? Porque él se considera superior. Entonces, el versículo 40, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era una moneda de oro de muy alto valor, así que imagínense, 500 denarios sería, por decir una exageración, $1.000.000. Y el otro le debía $50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, gloria a Dios que Simón reaccionó y juzgó, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesucristo le dijo, rectamente has juzgado. Y ahora vamos a ver el comportamiento del fariseo. Que para aquellas personas que han leído este contexto, pero que no conocen la cultura del pueblo de Israel, no alcanzan a entender el impacto que tiene toda esta enseñanza, que tiene toda esta escritura de la palabra de Dios. Fíjense, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y ahora viene el comportamiento del fariseo. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesucristo? Jesucristo le estaba diciendo, fariseo, cuando yo entré a tu casa, rompiste el protocolo. ¿Por qué? Porque vos consideraste que yo, Jesucristo, no merecía que me lave los pies. Según la cultura israelí, cuando una persona que era considerada digna visitaba tu casa, el anfitrión le ofrecía un lavatorio y en muchos casos él mismo le lavaba los pies al visitante. Ese fariseo no había actuado así con Jesucristo.
Por eso él le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No me ofreciste agua para mis pies, ni siquiera me diste una toalla para que yo me secara en el caso supuesto que yo me hubiera querido lavar los pies, porque ustedes imagínense que en esa época las personas caminaban sobre la tierra, el polvo se levantaba, llegabas al lugar de residencia donde vos te ibas a sentar y tenías los pies llenos de tierra, cansado. Imagínense la incomodidad que eso significaba, sentarse a la mesa y comer con los pies sucios. No me diste beso, el versículo 45, que era el protocolo cultural de recibirlo a ese visitante digno, con agua en los pies, con un paño para que se seque una vez que se haya lavado, se haya refrescado sus pies, y darle beso en la mejilla. Creo, si no me falla la memoria, que la costumbre era 3 besos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No las mejillas, los pies le besaba a la mujer. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, que es barato, comparado con el perfume de alabastro que ella había derramado en los pies de Jesús. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo podría haber cortado estos momentos de emoción que me genera ver y sentir el amor de Jesucristo. Y no vayan a creer que esta es la primera vez que intento hacer esta enseñanza. Y cada vez que intenté grabarla, no pude contener mis lágrimas, mi emoción, al ver el amor de Jesucristo. Y esa maravillosa enseñanza de los 2 deudores. El amor de Jesucristo es tan grande que Él perdonó a sus 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro solo 50.
pero su grandeza y su amor le permite perdonar a ambos y recibir de cada uno de ellos mucho amor o poco amor. No importa, Él los perdonó a ambos. A mí me conmueve la palabra de Dios de esta manera, como ustedes lo están viendo y sintiendo en este momento. No lo puedo evitar. Y le doy gracias a Dios, porque Él perdonó toda mi deuda. Ojalá que esta enseñanza les sirva a ustedes como a mí. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.